Saludos cordiales. Este es el video número 71 de nuestra carta a los Hebreos. Continuamos analizando el capítulo 5 de los versículos 5 al 10. Esta es la tercera parte de la presentación acerca de que Jesús reúne los requisitos necesarios para ser nuestro sumo sacerdote. Él fue nombrado para gloria, versículos 5 y 6, y él oró con poder. En la última parte del video número 70, estábamos analizando con ustedes el párrafo de Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7. Se lo vuelvo a leer. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Explicaba que una vez que Jesús estuvo en la cruz, él sufrió el martirio, pero se entregó de tal manera al Señor en oración para poder resistir la circunstancia muy especial. Entendemos que él tuvo una ansiedad temporal que por poco lo vence si lo medimos con nuestra capacidad humana. Él le dio esa tentación a Dios el Padre, y Cristo Jesús fue prontamente aliviado de esa tentación, dándole fortaleza para continuar con el martirio. El morir para Cristo con la carga del pecado constituía una tremenda responsabilidad, y eso era lo que estaba haciendo por la humanidad. Su muerte fue una tarea totalmente abrumadora, incluso para el Señor en su forma humana. Toda su capacidad para soportar la tentación y las pruebas fue verificada en el huerto antes de que llegara a la cruz. Si su temor, digámoslo entre comillas, fue enfocado en la muerte estando en el huerto antes de que llegara a la cruz, eso significa que Cristo pudo haber muerto antes de llevar a cabo la voluntad del Padre en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Vamos a recordar lo que se dice en Mateo 26:38. Le voy a dar una lectura para que veamos esa sección de Mateo capítulo 26, verso 38. Dice así el verso 38. Entonces Jesús le dijo en su conversación con Pedro: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hablamos de la noche previa a su crucifixión. Así que Jesús conocía muy bien su condición humana y lo que estaba a punto de suceder en el día siguiente, y le pidió a su Padre que le sostuviera. Además, algo interesante, él oró con poder, pero mientras Jesús oraba porque se sentía solo, también se preocupó por los demás. Jesús pudo aceptar el ser dejado solo por su Padre para enfrentar la prueba en la cruz, según notamos en el texto de Marcos capítulo 15, verso 34. Déjenme encontrárselo aquí. Marcos 15, verso 34, se los leo rápidamente. Dice el párrafo: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión, que es una cita del Salmo 22:1, Cristo Jesús lo soportó sin expresar un clamor de dolor,
Al menos no se registra en la narrativa de los evangelistas tal clamor. En lugar de ello, Cristo demostró su interés en las necesidades de los demás. Le dio seguridad a un ladrón moribundo y le rogó al Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a mirar esa sección en Lucas 23, versos 34 y versos 43. Y lo miramos, Lucas, en su crucifixión, sus palabras, Lucas 23. Voy a leer primero el verso 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y luego, cuando ya el ladrón se comunica con Jesús, estando los tres crucificados, en el verso 43, le dijo al ladrón, le contestó: de cierto te digo, verso 43, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que notamos entonces es que nuestro Señor, aún en los dolores de su crucifixión, está preocupado por aquellos mismos que lo han crucificado. Y está preocupado también por el ladrón que en el último momento demostró su fe en él. Algunas personas critican la circunstancia de que Cristo Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que a todos los cristianos posteriores, nosotros, se nos dice que para poder estar con el Señor necesitamos obedecer el Evangelio. Y ellos dicen: bueno, ¿por qué al ladrón se le dio la oportunidad de estar con Cristo inmediatamente después de su muerte física en el paraíso? Y a nosotros los cristianos se nos dice que lo que tenemos que hacer es obedecer el Evangelio y vivir una vida dedicada a Él. Entendamos que Cristo Jesús es Dios, y como tal, en esos momentos, Él y siempre, Él tiene la voluntad, Él tiene el poder de perdonar los pecados a quien Él desee, y en esos momentos hacerle la promesa al ladrón en la cruz de que Él, al momento de su muerte, estaría con Cristo Jesús en el paraíso. Esto es importante. Del mismo modo, nosotros tenemos que soportar con fe y con oración los problemas que en la vida se nos presentan, a fin de permitirle a Dios, a su debido tiempo, que Él quite nuestras ansiedades. El sufrimiento realmente forma parte de lo que toda la humanidad tiene que experimentar. Cristo ya había rehusado la utilización de medios milagrosos para aliviar su hambre cuando fue tentado en el desierto después de su bautismo, y rehusó llamar a los ángeles para que lo rescataran de los enemigos que lo clavarían en la cruz. Veamos otro aspecto de su oración. Jesús fue fortalecido cuando su oración fue contestada. Escuchemos. El fuerte clamor de Jesús fue oído, según leímos en Hebreos, capítulo 5, verso 7. Déjame regresarme a Hebreos, capítulo 5, verso 7. Donde el texto dice de esta manera: dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Más adelante voy a explicar que hay investigadores que dicen que Jesús no fue escuchado en ese momento, a pesar de que el texto de Hebreos 5:7 sí lo dice. Y dicen que realmente fue escuchado hasta después de su crucifixión. Pero bueno, esto es otro comentario. Así que ese clamor de Jesús fue escuchado. Y no nada más en Hebreos lo notamos, sino incluso cuando lloró sobre Jerusalén. En Lucas capítulo 19, verso 41, Jesús llora sobre la ingratitud de la ciudad que lo ha rechazado. Lucas capítulo 19, verso 41 dice así:
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Les dice en el versículo 41 y 42 de Lucas 19, Jesucristo a Jerusalén. Así que lloró también en la tumba de Lázaro, sabiendo que pronto se levantaría de los muertos. Esta narrativa se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, verso 35. Se lo voy a leer también para una mejor memoria. Juan, capítulo 11, verso 35, dice desde el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ese aspecto de Jesús, de que físicamente, estando en la tierra, muestra tal sentimiento por sus semejantes, es notable para nosotros. Cristo Jesús experimentó también sufrimiento y sufría al mirar a los demás sufriendo. El llanto de Jesús en el huerto, es una prueba de que entiende nuestra naturaleza. Su llanto en el huerto lloró y sus sudores eran tan fuertes como si fueran gotas de sangre. Así que su llanto fue intenso y como respuesta a su oración, su Padre, Dios Padre, lo capacitó para sufrir y morir en su cuerpo por la humanidad en la cruz. Veamos cómo lo expresa Pablo en su carta a los Corintios, en 2 Corintios 5, del 19 hasta el 21. Se lo voy a leer. Segunda de Corintios 5, del 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, hablando acerca de los apóstoles que tenían el compromiso de transmitir el perdón de Cristo a toda la población conocida en aquellos momentos que el Imperio Romano dominaba. Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estas frases que Pablo está mencionando acerca de su misión, para que sean los encargados de transmitir el Evangelio al mundo conocido de aquella época, es el mismo mensaje que los evangelistas proporcionamos a alguien, a las personas, cuando enseñamos el Evangelio, ya sea a través de este medio, como yo lo estoy haciendo, o físicamente, casa por casa, cuando hablamos en persona con alguien. Y le decimos que esa función que Pablo se atribuye cuando dice somos embajadores, y le ruegan a la persona que acepten a Cristo, es lo mismo que decimos nosotros. Nosotros le rogamos a las personas que acepten a Cristo, que quiten ya dejen por un lado su teología mal aprendida, transmitida por nuestros padres, una teología que no está basada en las Escrituras, sino simplemente en lo que los conquistadores españoles enseñaron, obligaron a aprender a las culturas indígenas de nuestros países latinoamericanos. Es algo que necesitamos entender. El conocimiento correcto de las Escrituras nos abre la mente para entender que nosotros podemos ser salvos oyendo y obedeciendo el Evangelio. Y cada ministro, cada predicador de la Iglesia de Cristo, cuando presentamos el plan de salvación, nos convertimos también en embajadores. Y así como Pablo dijo a los corintios que les rogaba, así nosotros también a cualquier persona que le enseñamos, les rogamos, les pedimos que analicen bien,
que acepten la reconciliación que Dios les está ofreciendo a través de Cristo Jesús. Usted no acepta reconciliarse con Cristo y piensa que cristianamente usted está bien con Dios, usted está equivocado. Créame, usted está tomando en cuenta solamente la costumbre religiosa que adquirió por sus antepasados, por sus padres. Pero sus padres y los míos no son sabios en las Escrituras, no fueron sabios en las Escrituras. Entonces no nos transmitieron conocimiento directo de las Escrituras, nos transmitieron también las costumbres y las enseñanzas que sus antepasados a ellos les transmitieron. Y así nos remitimos hasta la época de la conquista, cuando los grupos religiosos traídos por los conquistadores obligaron a los indígenas de nuestras tierras a adoptar el cristianismo y dejar atrás el paganismo que ellos tenían. Pero infortunadamente no fue una enseñanza total y completa, fue una enseñanza para someterlos, obligarlos, estar conquistados. Si usted no es cristiano, créame, me atrevo a decir, usted todavía es un ente, una persona que todavía está bajo las botas del conquistador, de los españoles. Vamos a continuar con esto. Miren, Jesús fue escuchado, pues se le contestó, según vimos ahorita en Hebreos 5, versículo 7, mediante la ayuda de ángeles, y fue fortalecido para soportar la angustiante oración, venciendo así su ansiedad por la muerte. Entonces fue voluntariamente a la cruz por nosotros. La expresión fue oído del versículo 7 de Hebreos 5, 7 sugiere que su oración fue escuchada. El ángel vino primero. En Lucas 22, 43, déjame ver aquí, en Lucas 22, 43, para su comprensión mejor. En Lucas 22, 43, vamos a darle lectura, la presencia del ángel. Dice el texto, dice desde el verso 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Voy a leer hasta el 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y hasta aquí me quedo. Usted puede leer Lucas capítulo 22, versos del 40 hasta el 44. Así que entendamos lo siguiente, que el ángel vino para fortalecerlo. Inmediatamente después de la petición inicial, y luego tuvo la experiencia, Cristo Jesús, según leímos, de hacer oración hasta que el sudor se sintiera como gotas de sangre. Marcos también dijo que en esta ocasión Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Recuerden ustedes que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a quienes se les conoce como los evangelistas sinópticos, narran con sus propias palabras circunstancias similares. En Marcos capítulo 14, verso 33, déjenme leérselos para que veamos cómo lo narra Marcos. Capítulo 14, verso 33, dice 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Cuando Jesús interroga a Pedro y a Pablo, a Pedro y a los apóstoles, e incluso Pedro le dice que él no lo va a entregar. Pedro le dice, yo no te voy a entregar, verso 29. Pero el verso 30 Jesús le contesta, dice, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar 3 veces. 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, estoy leyendo Marcos 14, 32, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse.
y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y, y quedaos aquí y velad. Bueno, estamos viendo cómo en el verso 33, cuando Cristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, se comenzó a entristecerse y a angustiarse, como cualquier humano, pero recibió la atención de Dios a través del ángel, quien lo fortaleció. Dios escuchó inmediatamente su oración y lo fortaleció para que continuara con su proyecto. Mi corazón está por quebrantarse de angustia, dice otra versión bíblica, lo cual parece dar una interpretación literal de la profecía mesiánica que aparece en el Salmo 69:20, que dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Salmo 69, primera parte, versículo 20. Y en el Salmo 69:21, otra profecía que tiene que ver con la hiel y el vinagre, fue considerada en los relatos del Evangelio como cumplido de forma literal. Así que, ¿por qué nosotros podemos dudar al querer entender el versículo 20 de forma similar? Vamos a entenderlo igual que lo entendieron los apóstoles. El sufrimiento en Getsemaní debilitó tanto a Jesús que bien pudo haber muerto en la cruz por quebranto de corazón. ¿Es posible que una persona pueda morir de tristeza? Claro que sí. ¿De quebranto de corazón? Claro que sí. Estudios científicos lo han demostrado, no tengo a la mano para probarlo, pero lo he leído, que estudios científicos demuestran que una persona puede fallecer a sí mismo cuando se angustia de corazón y entonces se entrega su vida, ya no quiere vivir. Por eso, no es de extrañarse que Cristo Jesús se doblara en el camino al monte donde iba a ser crucificado, a la ladera arriba, que él se cayó bajo el peso de la cruz cuando ya iba rumbo a ese monte, al Gólgota. Tampoco es de extrañarse que muriera tan pronto en el Calvario. Si él era muy resistente, ¿por qué tan pronto murió? Así que, en comparación con los criminales que fueron crucificados con él, su fragilidad en ese momento parecía incitar a los soldados y la multitud a burlarse aún más. Recordemos, si ustedes han visto, aunque sea en película, estos episodios de la crucifixión de Jesús, bueno, los promotores de esas películas ponen actores para que realicen esos actos de burlarse, de reírse y de golpear. De hecho, en la Ciudad de México, en Ixtapalapa, se realiza cada año procesiones en donde hacen el drama de la crucifixión de Cristo y hay personas que se prestan para actuarla. Así que, en la realidad, como dice la Biblia, los soldados y la multitud se burlaron aún más. No sabían ellos, no entendieron cómo alguien tan débil podía haber sido el rey de los judíos. Seguido de su dolida oración en el huerto y de la respuesta mediante el fortalecimiento, Jesús pudo sobrellevar las pruebas que en la noche se le presentaron al estar ante los sumos sacerdotes y la vergüenza del día siguiente sin murmurar ni protestar. La vergüenza de ser desnudado, de que se le quitara sus vestiduras y se le pusieran otros trapos con los cuales iba a ser crucificado. Así que de hecho oró incluso por aquellos que lo acosaban. Había renovado la paz que sobrepasa todo entendimiento mientras estuvo en el huerto. Se había enfrentado con valor a Judas, cuando Judas lo entregó, y a la turba, a la multitud que iba a capturarlo. ¿Qué fue lo que soportó Jesús al prepararse para la cruz? Bueno, podemos decirlo de esta manera. El autor supone que Jesús enfrentó la miseria emocional que el pecado produce. Dirá usted que el pecado produce miseria emocional. Claro que sí. Cualquier persona que comete pecado y después de que despierta y observa la atrocidad que ha cometido, entonces puede experimentar un arrepentimiento quizá no tan profundo para que cambie, pero en ese momento va a cargar esa emoción de haber cometido un delito grande. En el caso de Jesús, ¿qué tuvo que soportar? Su vergüenza, la culpa de la humanidad, la desesperanza. Sintió las cadenas metálicas del poder esclavizante del pecado. Fue oprimido por un sentimiento de desesperación, de total desaliento. En los momentos
preciso en que está la cruz. Incluso él va a aclamar lo que leímos hace rato, va a decir lama, lama sabactini, que significa Padre, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió Jesús en el momento, aún siendo Dios, en el momento sublime, en el momento supremo de antes de entregar su alma al Señor. Está previendo el momento en la cruz, en estos momentos en que está sufriendo, cuando sería abandonado por el Padre, puesto que estaba llevando el pecado del mundo, como si fuera propio, como la persona que carga una culpa que no es suya. Y nos arrebatamos y decimos, no es mi culpa, pero Jesús está cargando la culpa de todos con plena voluntad. La idea misma de eso que está haciendo Cristo Jesús debió haber aplastado su corazón como si estuviera, la aplicación como estuviera bajo la prensa de un lagar. Entendamos que es un lagar, un lugar en donde las uvas se echaban en la antigüedad y las personas lo prensaban. Los lagares modernos utilizan, por supuesto, prensas modernas que a base de mucha presión, muchas toneladas, presionan las uvas para producir el jugo que después se convertirá en vino. Así que esto es importante. No podemos completamente imaginarnos pasar por la agonía que sufrió Jesús. Soportó una situación casi abrumadora en el huerto, sin morir en el momento, gracias a su sumisión reverente, según leemos capítulo 5, verso 7 de Hebreos. Y la oración de Jesús fue contestada gracias a su total disposición a someterse al plan del Padre, como también fue contestada gracias a su intenso llanto, llanto que ningún padre amoroso podría soportar. Su oración fue contestada con un sí. Pudo haber tenido a 12 legiones de ángeles para que lo protegieran. Sin embargo, las escrituras tenían que cumplirse. En Mateo 26, 53, 54 y Lucas 24, 44 y 48 notamos esa circunstancia. Estando completamente consciente de ello, fue de forma voluntaria a la cruz. Así que dígame, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena aceptar el sacrificio que Jesús realizó por nosotros? Claro que sí. Lo invito a seguir viendo toda esta serie hasta su final. Gracias, que Dios lo bendiga. Hasta luego.